tal amigos? Muy bienvenidos a esta edición de Salud y Nutrición. Como todos los sábados a la tarde, a través de Canal 13 tenemos la oportunidad de encontrarnos para poder charlar, para dialogar con los profesionales acerca de aquellas herramientas que tenemos para mejorar nuestra calidad de vida. Como decimos siempre, una vida en plenitud tiene que ver con aquello que comemos, cómo nos alimentamos, nos nutrimos y por supuesto que las enfermedades no solo son del cuerpo, sino también de la mente, del alma y de las relaciones humanas. Todo esto genera el equilibrio que nosotros buscamos para mejorar la calidad de vida y, como decimos siempre, para vivir más, pero sobre todo para vivir mejor. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante a nivel salud y cultura, porque los problemas que se dan en relación a esta enfermedad tienen que ver con hábitos culturales que tenemos a la hora de sentarnos a la mesa y de compartir o de cocinar. Vamos a hablar con el doctor Eduardo Tassano sobre el valor epidemiológico de la sal y su incidencia en las enfermedades cardiovasculares. Tema interesantísimo con un genio que además es un placer tenerlo con nosotros siempre porque es parte de la casa, es muy claro al explicar, al transmitir a través de la televisión sus conocimientos, así que estamos muy agradecidos por su tiempo. Nos vamos a ir a la tanda, pero antes te voy a contar que vos podés comunicarte con nosotros, que sos parte del programa, para contarnos qué te parece el tema que tratamos o qué tema te gustaría que tratemos y con qué profesional. Lo haces en Salud y Nutrición TV @hotmail o bien en el mensajero de texto 3794-039975, 039975. No te olvides de colocarnos desde qué lugar nos estás viendo, tu nombre, con quién nos ves en casa, desde qué barrio, si es en la ciudad capital. También te puedes comunicar por Salud y Nutrición TV vía Face con un mensajito inbox privado, SI Nutrición-TV, o a través de nuestro canal de YouTube. Lo haces como Salud y Nutrición TV. Podés buscarnos, compartir nuestros programas a través del Face y contagiar vida saludable para que cada vez seamos más los que vivimos más y los que vivimos mejor. Nos vamos a la tanda, ya venimos. Segundo bloque de Salud y Nutrición. Como siempre, la producción ha preparado una frase para reflexionar, para compartir, para charlar en familia, podemos decir del otro lado, y dice así: sé más agradecido y piensa en qué afortunado eres, en tu familia y en tus amigos, que son inolvidables. Tu tiempo es oro y tu salud es fortuna. Frase que compartimos en el día de hoy, y para poder disfrutar de tu familia, invertir bien tu tiempo, tenés que vivir de forma saludable. Por eso, de la mano del doctor Eduardo Tassano, hoy vamos a hablar de la sal y de la influencia en las enfermedades cardiovasculares. Doctor, gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a usted. Sabemos que anda full por todos lados, pero usted se hace siempre un lugarcito para poder mejorar la calidad de vida a través de la tele. Así es, y este tema es muy importante porque la sal es algo que está incorporado al gusto, por eso es que es tan difícil la lucha contra la sal. ¿Y es mala? ¿Es realmente tan mala? No, lo que pasa es que los alimentos ya de por sí, una alimentación balanceada que promueven ustedes, ¿no es cierto?, con frutas, con verduras, con porciones de carne, pescado, todo eso ya tiene su contenido de cloruro de sodio, que ese es el componente de la sal, el cloruro de sodio. Antes, en la Edad Media, antes del boom de las especias, que eso generó el descubrimiento de América, por ejemplo, de las Indias, la sal no se usaba, se usaba como pago de deudas, etc. No se usaba en la comida. Lo que pasa es que parece que esa época era muy aburrida, muy lenta, dicen algunos. Entonces cuando le pusieron la sal a la comida, el gusto y las especies, el gusto de la comida empezó a ser un placer realmente. Y bueno, y ahí se viene todo esto. Lo que pasa es que el cloruro de sodio retiene agua, y ese aumento del volumen del agua genera aumento del volumen intravascular de la circulación de la sangre, y ese aumento termina generando más mecanismos renales, que no quiero describir ahora, un aumento de la presión. Ese aumento de la presión hace que las arterias del sistema circulatorio funcionen más, digamos, estresadas, y eso es lo que va generando lo que se llama la arteriosclerosis, el endurecimiento de las arterias, después las roturas, los accidentes de esas arterias que se van tapando, y ahí generan, cuando una arteria se tapa, el tejido que está más allá deja de recibir el oxígeno y los nutrientes. Entonces imagínate, ahí es donde se produce un infarto. Si es en el corazón, un infarto de corazón; si es en el cerebro, un infarto de cerebro.
Entonces, fíjate cómo el cloruro de sodio, aumento de la presión, daño de las arterias, obstrucciones, infarto, genera, digamos, una de las bases uno de los mecanismos y las bases de las enfermedades cardiovasculares. El otro, por ejemplo, es el colesterol, el otro el tabaquismo. Claro. Tenemos un largo para Hay hablar. varios, pero en el caso de la sal es uno y es importante. Es uno, es importante y es decisivo, porque además la hipertensión arterial, que merece no un programa sino 5, la hipertensión arterial sola tiene 1/3 de la población mundial, y los mayores de 50 años, la mitad en el mundo, no importa raza, país, nivel económico, y la sal tiene mucho que ver en todo esto. Entonces, hay experiencias en países donde, ahí está el tema epidemiológico, donde se logra epidemiológicamente bajar el nivel del consumo de sal, ¿cómo? Baja la presión. ¿Cómo? Ahora hablamos de eso. Baja la presión, y al bajar la presión, baja las enfermedades cardiovasculares. Que aparte te agrego una cosa más. Hoy son la primera causa de enfermedad y muerte en el mundo. Y otra cosa más, son lo que se llaman la epidemia del siglo XXI, que silenciosamente van aumentando los números y calculan que 2030, vos que sos muy joven lo vas a vivir a pleno, desde el 2030 en adelante, se calcula que la epidemia va a ser muy difícil de controlar, y hay una preocupación en la Organización Mundial de la Salud por este tema. Estamos hablando del salero, o sea, todo esto de lo cual vos hablás, el salero de la importancia, es un actor fundamental, claro, en todo esto. En el mundo, y de estos números tan alarmantes, o sea, a la hora de la enfermedad y de la muerte, tienen que ver con la sal, con esto que yo elijo y que yo compro y para lo que yo gasto. Además, hoy recién preguntaste cómo se hace. Hay 2 o 3 cosas que son muy importantes. Primero, conocer, ¿no?, cuáles son los alimentos que tienen mucha sal. La sal misma, el salerito es tremendo, tiene todo sal. Eso ya está, lo bloqueamos, digamos, está prohibido. El pan tiene mucha sal, los fiambres, los chacinados, los embutidos, los quesos. Ahora se están haciendo un poco de todas estas cosas con menos sal. Pero en Gran Bretaña, en el Reino Unido, se hizo una experiencia donde se tomaron varias medidas. Por ejemplo, que las panaderías puedan ofrecer pan sin sal, para que el público pudiera optar. Después, en los restaurantes, la prohibición de la exhibición del salero. Si vos querías, tenías que pedir. O sea, tenías que pedir el salero. Acá en algunos lugares se cumple eso. Se cumple eso porque hay leyes nacionales también. Y lo otro es, en la preparación de la comida, obviar la sal y condimentar con otras cosas. Porque los otros condimentos no tienen cloruro de sodio. Entonces, ahí no hay problema. A veces la gente nos pregunta, ¿y la pimienta y no sé, otros productos? Está bien, digamos. Está bien, no hay problema con eso. Con esa medida bajaron el nivel de hipertensión arterial en gran proporción de la gente, unos milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Lo suficiente para disminuir globalmente el impacto de la sal en la hipertensión arterial y en las enfermedades cardiovasculares. O sea, que se puede hacerlo, y que también el estado del cual sos parte tiene mucho que ver con este tipo de medidas que son epidemiológicas, como decís vos, generales. Y una cosa muy importante, que eso pueden hacer todas las mamás, aunque ellas y el marido quieran consumir sal, a los chicos enseñarles a comer sin sal. Es muy... Porque en verdad nosotros no nacemos queriendo la sal. No, queriendo comer con un poquito más de sal. No es, claro, exactamente, no es así. Y hay algunos trucos que podemos hacer, o sea, si en la casa no pueden dejar la sal y preparan la comida ya con sal, que no agreguen más sal después que está servida la comida. Ni hablar de esos asados, viste que hay gente que arma una montañita de sal y corta un pedacito de carne y moja y... todo se ríen. Pero es así. Sí, hay gente y hay gente que se enoja cuando no está la sal. Hay gente, yo entiendo todo eso porque, insisto, lo que dijimos primero, está arraigado en el gusto y el gusto y la cultura, y eso es muy difícil de erradicar. Por eso se insiste tanto en los niños. Y una cosa más, nunca en la historia de la humanidad los alimentos fueron tan fáciles y tan baratos de conseguir. Porque antes no había supermercado con todas las góndolas y tan barato. Entonces, esa industria hace que los alimentos procesados, los alimentos preparados, se hagan con mucha sal, aditivos, y para que dure mucho tiempo en la góndola. También eso se está estudiando a futuro, de que la modificación real de todas estas cosas
no va a pasar por el esfuerzo que haga cada uno individualmente y su dieta, sino que en los alimentos que se ofrecen exista la posibilidad de que tengan menor contenido graso, menor contenido de aditivos y menor contenido de sal. Bien, ¿hay algunas leyes a nivel provincial, nacional, que acompañan este intento de mejorar la calidad de vida? Hay leyes. ¿Por ejemplo? Y bueno, esto que hablábamos de los restaurantes, de los saleros, de las panaderías. Hay leyes, faltan algunas reglamentar, otras faltan aplicar. Y bueno, sabemos que es muy difícil todas estas cuestiones que son culturales, porque también cómo le sancionás a una persona que te dice, no, yo quiero vivir como quiero y no me importa. Claro, soy libre y por eso puedo hacer lo que quiero en ese sentido, por más que lo que quiero me esté haciendo mal. Es muy difícil. Yo creo que lo importante, lo que nos toca a nosotros ahora es concientizar sobre esto, explicar lo que se viene y bueno, y qué cosas se pueden ir haciendo y no olvidar a los niños. Yo creo que ahí ellos aprenden muy rápido, mucho más que nosotros. Bien, doctor, tenemos un bloque más para hablar de esto tan importante, ingresar en la salud y los alimentos de cada día y en la forma de mejorar esta calidad de vida a la vuelta de la tanda. ¿Se queda con nosotros un ratito más? Sí, muchas gracias. Nos vamos a la tanda con algunos tips relacionados con el tema que estamos tratando en el día de hoy. Quédate ahí. Último bloque de este programa de salud y nutrición. Tenemos algunos mensajes para compartir con ustedes y les recordamos siempre que dejen el nombre, con quién nos están viendo en casa y desde dónde nos están viendo. Uno de ellos, que termina en 662, el número de teléfono, dice: está muy bueno el programa, lo veo cuando puedo, pero por ahí no engancho bien el horario. Sí, lo podemos ver de nuevo a través del canal de YouTube, así que te lo recordamos, el canal de YouTube es Salud y Nutrición TV. De esa forma nos encontrás, podés ver, volver a ver, recomendarlo a tus amigos, todo eso puedes hacer con el canal de YouTube. Otro de los mensajes, que termina en 051, dice que estaba muy bueno el programa, que hablábamos de yoga, porque agregó que ama el yoga. Felicitaciones, dice Virginia, a la producción, y felicitaciones a Matilde García, que llevó con nosotros adelante el programa de yoga, y pronto vamos a volver a tenerla con nosotros porque es parte de la casa. Ahora vamos a retomar el tema del día de hoy con el doctor Eduardo Tassano, hablando de la incidencia de la sal en las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades cardiovasculares con números de mortalidad en el mundo, que es realmente muy grave, a lo cual intentamos por ahí hacerlo un poco más entretenido cuando hablamos de las comidas de todos los días y de las costumbres, pero que realmente es un tema alarmante, que hoy mucha gente ya es hipertensa, de lo que nos están viendo en casa, doctor. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Ahí hay una vuelta atrás? La mitad de los adultos que nos están viendo tienen la presión alta. Un tercio de la población mundial, ahí ponemos los jóvenes, también tiene. La hipertensión arterial no es porque uno es hipertenso una mala persona, uno es hipertenso nada más. Y hay dos cosas, no se saben bien las causas, porque el mecanismo de regulación de la presión arterial del organismo tiene un montón de hormonas, enzimas, productos que regulan la presión arterial, y es como que hay un termostato, ¿no? que regula lo normal, digamos, ya es 12, 8 o 120, 80 milímetros de mercurio. No se sabe bien por qué, desafortunadamente, no se sabe bien por qué se desregula algo de eso, entonces el termostato empieza a funcionar más alto y la presión sube, digamos. Esa hipertensión así se llama hipertensión esencial o sin causa. Eso es lo desafortunado, pero lo afortunado es que hay fármacos, hay tratamientos para bajarla. Hay 4 familias de fármacos, los diuréticos, los betabloqueantes, los bloqueantes cálcicos y los priles, que se llaman los inhibidores de la enzima convertidora. Son básicamente 4 mecanismos que de una u otra manera bajan la presión. Antes se empezaba con un fármaco, después otro, se suben las dosis. Bueno, ahora lo moderno, que me cuentan ahí los médicos del cardiológico, son 3 o 4 drogas a dosis bajas, porque se potencian y anulan los diferentes mecanismos. Con esto lo que quiero decir es que de una u otra manera es como así esa propaganda de bingo, sale o sale, baja o baja la presión. Se puede, Se puede, baja o baja.
con dosis baja de uno o de otro, y obviamente acompañado siempre en el tratamiento. 1 es dieta sin sal, 2 empiezan los fármacos, 3 se habla de la dieta, ¿no? de los otros componentes de la dieta, y 4 la actividad física. Adelgazar también baja la presión arterial. Pero lo importante es que estos fármacos bajan la presión arterial. Lo difícil, y que es que la gente que nos está mirando sabe en su casa y se van a poner a pensar, que abandonan el tratamiento por 2 o 3 causas. Primero, porque tomaron los remedios, le bajó la presión, se sienten bien y creen que es definitivo. Eso no, la presión generalmente no baja más. Claro. O sea, no baja más y hay que seguir el tratamiento. No va a tener una cura, digamos. No hay cura, esa es la palabra, no hay cura. Y es bueno seguir con el control, porque ahí se va demostrando. Es bueno que cada persona tenga un lugar o un aparato donde se mide, entonces va viendo realmente, porque no se siente esto, la presión no se siente. Algunas pocas personas sienten dolor de cabeza, pero en general, cuando nosotros empezamos a estudiar a esto, se denominaba el asesino silencioso, porque no había tampoco, en esa época no había tantos tratamientos como ahora, y había muchas complicaciones por crisis de presión alta, que ahora no se ven tantas, porque mal que mal la gente hace algo de tratamiento, pero no es suficiente como para, en la población general, lograr disminuciones significativas. ¿En los CAPS pueden acercarse? En los CAPS, sí, en los CAPS, en los hospitales, en todos. Se recomienda que aquel que tiene presión alta, ¿cada cuánto debería medirse o controlarse? Cuando no la conoce, sí. Se hace un registro los primeros 3 meses, 1 vez o 2 veces por día, para ir viendo el genio. Además hay estudios que estudian las 24 horas, se llama presurometría, y eso nos da una idea porque a la noche tiene que bajar, cuando uno recién se levanta tiene que subir, o sea, hay todo un ciclo que no es fija la presión. No es que si yo te tomo ahora y tenés 14,9, eso es fijo todo el día, varía, y eso es lo que se está buscando. Entonces, hay personas que tienen que conocer su genio, a qué hora tienen más baja, a qué hora toman las pastillas y le bajan, cuánto tiempo. Eso requiere un conocimiento. Una vez que más o menos está estandarizado y establecido y el paciente toma el tratamiento, se pueden hacer controles cada 2, 3 meses. Que igualmente hay que tener en cuenta, porque es el tiempo, 2 o 3 meses. Y hay personas que se concientizan tanto que no dejan el tratamiento, que tienen el aparatito, que se controlan, y esas pueden pasar largo tiempo. Hay gente, como te decía, gente que deja porque se sintió bien y deja de tomar el remedio y ahí le sube. Claro. ¿Qué pasa con el que dice, yo tomo solamente cuando sé que voy a comer algo picante, cuando me junto con amigos, yo tomo solo cuando sé que me voy a tomar una cervecita? ¿Eso está bien? No está bien absolutamente. Todo eso es pensamiento mágico. No hay nada que solvente o sustente eso. Acá hay que hacer un esquema. Los fármacos tienen su duración, la presión no baja sola, hay que ayudarle con esto, con los remedios, digo yo. Y la sal en la mayoría de los hipertensos es muy importante. A veces lo que hay mucho es lo que se llama la hipertensión arterial descontrolada. O sea, está controlada parcialmente, eso es lo que más hay, la descontrolada. Entonces, muchas veces está descontrolada porque la dieta sin sal es inadecuada, o los fármacos se están tomando dosis que son insuficientes, o hubo un cambio en el clima, el frío suele subir la presión, o un cambio en la alimentación, está comiendo más sal y no se da cuenta, en alimentos que así pasan. ¿Viste los bizcochitos de la mañana, chipacito, todas esas cosas? Bueno, eso hay un periodo que esa persona está trabajando en otro lugar o está haciendo otra cosa y cambia o viaja. Por eso es necesario estos controles que decías cada 2 o 3 meses. Por eso es necesario que el hipertenso en un X tiempo conozca el genio, le llamamos nosotros, el genio de su presión arterial. Y después, bueno, el control termina siendo muy sencillo. Lo que pasa es que hay gente que cree que es un pecado mortal, entonces ser hipertenso. Entonces, prefiero ni saber que soy hipertenso. Sí, no quiero que me tomen la presión, no quiero esto, porque algunos dicen no quiero ir al médico porque siempre me encuentran cosas. Eso tiene razón, no hay que ir mucho al médico. No, eso digo en broma. Pero, Pero ¿cuándo debería yo, si yo tengo... ¿Tienen parte de genética o no? Sí. Bien, en mi caso que tengo, por ejemplo, una mamá hipertensa, ¿yo debería hacerme algún tipo de control previo a partir de qué edad? Normalmente
desde los 25, 30 ya... Nosotros hacemos muchos deportistas. No, estás empezando. 25. Estás empezando. Ay, a los 24 que tengo. No. Te falta un año. A veces trabajamos con deportistas y ya en algunos encontramos niveles altos o no tan altos, pero que nos hacen sospechar. Entonces a esos chicos les recomendamos tener cuidado y tener control. Lo que pasa es que la actividad física termina bajando la presión, pero cada vez más, lo mismo que las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión la buscamos a menos edad. Y bueno, y ahí cuando indagamos 2 o 3 cosas, vemos el tema de la sal, vemos el tema del colesterol, bueno, vemos otras cosas. Bien, a tener en cuenta entonces una edad alrededor de los 30 años como para hacerse un control preventivo. En un chequeo, por ejemplo, sí. Una mujer que va a su ginecólogo, a otra mujer que ni que hablar cuando va a los tetra y está embarazada, o un hombre por cualquier cosa, siempre es conveniente que el médico o alguien le tome la presión e ir tomando registro de cómo está. Porque la gente después se acuerda. No, yo en tal año que me lastimé, descompensé un día, me tomaron la presión estaba bien y no era eso, se descompensó porque tuvo otro problema. Pero la gente se acuerda de eso. Entonces es bueno, en un examen médico cualquiera, de cualquier tipo, nosotros los médicos tenemos la obligación de tomar la presión. Bien, doctor, como siempre es un placer que se haga un tiempito dentro de la función pública y también dentro de tantas actividades en el cardiológico, en el Club de Regatas Corrientes, para poder compartir con nosotros y con toda la gente del otro lado, porque hay mucha gente que lo ve a través de Canal 13 y mejora la calidad de vida, y esto imagino que es parte de la acción de médico, de la acción de parte del deporte y de la acción política también, poder ayudar a través de la tele. Sí, hoy hablamos un poco de todo, o sea, de la parte médica, pero también estas cosas del tema de la sal, de las leyes, lentamente, pero cada vez con más fuerza se van a ir convirtiendo, por ejemplo, en políticas de Estado. Entonces a mí me mueven un poco todas esas cosas juntas que van a ser útiles para todos. Bueno, a nosotros nos gustaría volver a tenerlo con nosotros hablando un poquito de eso, política y salud. La política como una herramienta para mejorar la calidad de vida. ¿Lo comprometo? Con todo gusto, y te adelanto, ya vamos a comentar una experiencia que se hizo en Finlandia, que ya lleva más de 40 años, que un poco engloba todo esto que estuvimos hablando, y te voy a traer la ciudad, la región, los datos, qué hicieron, los programas de televisión, bárbaro, todo como hicieron la experiencia. Entonces podemos traer un par de mapas y de cosas para que la gente nos ubiquemos un poco del otro lado con los números. Bueno. Gracias, doctor, como siempre. No. Nosotros cerramos este programa sumamente productivo de salud y nutrición. Esperamos volver a encontrarte el próximo sábado y nos despedimos con la frase elegida por la producción. Gracias a Jorge, a Flavia, a Hugo, a todos los chicos que trabajan dentro de la edición, también a Laura López Par y a todo el equipo de Señor Santino y Ensalada Mixta, donde vas a encontrar la mejor comida saludable. La encontrás en Señor Santino y Ensalada Mixta. Y ahora sí, sé más agradecido y piensa en qué afortunado eres. Tu familia y amigos son inolvidables. Tu tiempo es oro y tu salud es fortuna. Nos vemos el sábado.